Saludos amigos, bienvenidos a este su canal Prospectos. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. En el video de hoy te vamos a hablar sobre José Reyes, que oficializa su retiro del béisbol y en lo adelante dispondrá de más tiempo para su carrera en la música. Adiós al terreno. La agresividad fue la marca de fábrica de Reyes. José Reyes, uno de los principales peloteros dominicanos de todos los tiempos, ha dicho adiós al juego tras 16 campañas. Bateador consistente, que en el 2011 le mereció conquistar el cetro de bateo de la Liga Nacional con 337, para corto electrizante y corredor agresivo que durante su carrera le mereció obtener en 3 ocasiones el liderato de robadas, 2005, 2006 y 2007. Además fue líder en triples en 4 campañas, 2005, 2006, 2008 y 2011. Encabeza a los Mex de por vida en robadas y triples. Reyes fue durante su carrera el prototipo de jugador alegre y quien mantuvo brillante consistencia en su juego, que incluso lo condujo a ser un todos estrellas durante 4 años. El nativo de Santiago, quien no actúa en el béisbol desde 2018, anunció su retiro formal mediante su cuenta de Twitter a los 37 años de edad. Él había sido ascendido a las mayores en el 2003, contando con 19 años. De manera oficial anuncio mi retiro del béisbol. Desde que crecía en la República Dominicana nunca me imaginé que pudiera firmar para el profesionalismo. Y no solo lo hice, sino que pertenecí 16 campañas. Eso de por sí es un logro en mi carrera, externó a través de sus redes sociales. Un bateador de por vida de 2.83, Reyes escaló las grandes ligas de la mano de los Mets de Nueva York, el conjunto que lo firmó y con el que se registró los mejores años de su carrera. También accionó con los Marlins de Miami, Azulejos de Toronto y Rockies de Colorado. Este éxito que alcancé en el béisbol no se produjo solo. Debo agradecer a mis padres por brindarme la vida y educarme de la forma que lo hicieron. El soporte y amor que me brindaron desde pequeño, agregó a través de su cuenta de Instagram. Jugador agresivo y con pasión. Siempre jugó con agresividad y pasión. Según sus palabras, los fanáticos contribuyeron a esa gran energía que le impregnaba al juego y de la que siempre se sentía agradecido. Sus 517 robadas lo colocan en el tercer puesto entre los hispanos, solo detrás de Bert Campaneris 649 y César Cedeño 550. Además, en el puesto 33 de la lista de robos de todos los tiempos, de por vida agregó 387 dobles, 131 triples y 145 jonrones. Anotó 1180 y remolcó 719. Clásico Mundial de Béisbol. Siempre representó a Dominicana en los diferentes clásicos de béisbol. Uno de los pocos miembros que han actuado en las 4 versiones. Fue uno de los grandes héroes en la conquista de la corona por parte de Dominicana en el 2013. Hecho logrado de manera invicta. Incluso ya Reyes ha expresado que retornaría al plantel quisqueyano en condición de instructor. Desde hace un buen tiempo ha incursionado en la música, principalmente el reggaetón, hecho que representa una de sus grandes pasiones y de las que posee ya varias producciones. Béisbol dominicano. En la pelota dominicana jugó por 4 campañas con los Gigantes del Cibao desde el 2000 al 2005. Durante ese tiempo promedió 276 con 15 dobles, 8 triples, 6 jonrones, anotó 44 y produjo 33. Incluso en su última campaña se despidió bateando 302.
recientemente expresó en una entrevista que no jugó más en la pelota dominicana por los constantes achaques en sus piernas.